Ya que has tenido la poca vergüenza de presentarte en mi alcoba, al menos podrías tener la dignidad de mirarme a la cara cuando te hablo. ¿Dónde qué? ¿Que dónde están los libros? Que no los encuentro por ningún sitio. Disculpe, don Rafael. ¿Me permite? Este episodio de Valle Salvaje tiene dos bombas de relojería que acaban de empezar a contar hacia atrás al mismo tiempo. Bárbara y Luisa están a punto de tomar la decisión más arriesgada de toda la serie. Y Matilde acaba de sentir algo que podría derrumbar la mentira más elaborada que Victoria ha construido. Quedaos hasta el final, porque no os vais a querer perder ni un segundo. Y si todavía no estáis suscritos al canal, hacedlo ahora mismo. Aquí subimos Valle Salvaje todos los días y no podéis permitiros perderos ningún episodio. Hay episodios de Valle Salvaje que explotan, y hay episodios que hacen algo diferente y en cierta manera más sofisticado, que construyen, que colocan cada pieza en su lugar con una precisión que solo entiendes del todo cuando llevas suficiente tiempo siguiendo la historia como para ver el mapa completo, y no solo el fragmento que tienes delante. Este episodio es de esa segunda categoría, no porque no tenga momentos de enorme tensión, que los tiene, y algunos de una calidad que hace que se te corte la respiración, sino porque lo que realmente está haciendo mientras avanza es preparar el terreno para algo que cuando llegue va a ser imposible de ignorar. Y los que llevamos tiempo en este viaje lo notamos. Lo sentimos en cada conversación que parece terminar en un lugar, pero que en realidad ha dejado algo abierto que todavía no ha encontrado su cierre. Empecemos por donde el episodio nos obliga a empezar, porque hay una escena que ocurre muy al principio de este capítulo y que define perfectamente el tono de todo lo que viene después. Rafael y Leonor, el duque y la doncella que lo abandonó. La conversación que los dos tienen en este episodio es, en términos de carga emocional y de complejidad narrativa, una de las más importantes que Rafael ha tenido en mucho tiempo. Y eso es mucho decir dado todo lo que este personaje ha vivido en los últimos capítulos. Leonor está ahí. Ha vuelto. Ya lo sabíamos desde el episodio anterior. Ya sabíamos que había regresado al palacio de madrugada con su hermana Rosalía, que Hernando las había descubierto, que la situación era complicada, pero ahora, en este episodio, tiene que enfrentarse a Rafael de una manera directa, cara a cara, sin la intermediación de nadie ni el escudo de la oscuridad y las capas nocturnas. Y lo que ocurre en esa conversación tiene capas que merece la pena desgranar con cuidado, porque ninguna de ellas es simple. Rafael no grita. Rafael nunca grita, o casi nunca. Y cuando lo hace es porque la situación ha llegado a un punto en que la contención ya no es posible. Pero en esta escena, lo que hace es algo que resulta en ciertos momentos más devastador que cualquier grito. Habla. Habla con esa voz baja y firme que tiene cuando algo le ha dolido de verdad y no de manera superficial. Le dice a Leonor que abandonó a su hija, que la dejó sola, que incumplió con su deber, que se marchó sin pedir permiso, y luego hace algo que me parece narrativamente muy inteligente por parte de la serie. Le dice que si al menos le hubiera avisado, que si hubiera dicho algo antes de irse, que nadie le hubiera negado el permiso, y más tratándose de su hermana enferma, que él mismo le habría puesto una canesa si hubiera hecho falta para que pudiera ir y volver lo antes posible. Y en esa frase, en ese si al menos me hubieras avisado, está todo el peso de lo que Rafael siente en ese momento. No es solo la rabia de un empleador cuyas instrucciones han sido ignoradas, es el dolor de alguien que habría dicho que sí, que habría ayudado, que habría entendido perfectamente la urgencia de una hermana enferma, porque Rafael sabe mejor que nadie lo que es perder a alguien que quieres, y sin embargo, no se le dio esa oportunidad. Y eso, esa privación de la posibilidad de haber hecho lo correcto, es en cierta manera más dolorosa que la propia transgresión. Leonor pide perdón. Lo hace con esa sinceridad que caracteriza a este personaje, cuando está siendo completamente honesta, sin estrategia ni cálculo, simplemente reconociendo que se equivocó de una manera enorme. Dice que cometió un error enorme e imperdonable, fruto de la preocupación sincera por su hermana, y que le pide que le dé otra oportunidad. Y Rafael le dice que no hay segundas oportunidades, que fuera, las dos. Y en esa negativa hay algo definitivo, que el episodio no intenta suavizar ni convertir en algo más fácil de procesar, porque Rafael en este momento siente lo que siente, y lo que siente es que alguien puso en riesgo a su hija y que eso no se perdona. Pero entonces ocurre algo que el episodio introduce con una elegancia que merece reconocimiento. Rosalía. Rosalía vuelve. Sola, sin Leonor, a espaldas de su hermana, como ella misma dice. Y lo que hace a continuación es uno de los momentos más interesantes del capítulo, porque define perfectamente qué tipo de personaje es esta chica que Valle Salvaje ha introducido.
con tanto cuidado en los últimos episodios. Rosalía no suplica, no llora, no apela a la compasión de Rafael de la manera en que Leonor lo había intentado. Lo que hace es algo diferente y más directo. Le plantea un argumento. Le dice que está castigando a la persona equivocada, que toda la culpa es suya, de Rosalía, porque hace años que Leonor cuida de ella y en cierta manera fue ella quien empujó a su hermana a actuar de esa manera. Y luego le hace a Rafael una pregunta que tiene el peso específico de las preguntas que van directamente al corazón de algo que el interpelado no puede ignorar. ¿Tienes hermanos? ¿Verdad? 2, le dice Rafael. Me quedan 2. Y Rosalía le dice que si no acudiría a socorrerles si sintiese que necesitan su ayuda. Y en esa pregunta hay una trampa perfecta porque Rafael no puede responder que no sin mentir. Y si responde que sí está admitiendo que entiende exactamente lo que Leonor hizo, aunque no pueda perdonarlo del todo. La conversación entre Rafael y Rosalía tiene esa calidad de los intercambios entre dos personas que se están midiendo sin que ninguna de las dos haya bajado la guardia completamente. Rafael le dice que eligió a Leonor para cuidar de María, porque confiaba en ella, que está convencido de que Leonor es una muy buena muchacha, pero que no puede cuidar de María, que si al menos le hubiera avisado, si hubiera cometido ese error con algo de comunicación de su parte, podría haber llegado incluso a hablar con ella, a tratar de entenderla. Y entonces Rosalía le dice algo que lleva el filo de una verdad que Rafael no puede rebatir. De verdad no se da cuenta de que nadie la va a cuidar como Leonor, y le pregunta si tiene hijos. Y Rafael la mira, y le dice que es por eso que no lo entiende. Pero algo en esa conversación mueve algo en Rafael. No lo suficiente como para devolver a Leonor el cuidado de María. Eso queda claro desde el principio y no cambia, pero sí lo suficiente como para que Rafael tome una decisión que nadie esperaba. Les dice que pueden quedarse unos días, al menos hasta que la enfermedad de Rosalía le permita volver a casa. Pero Leonor no va a cuidar de María. Y no hay más que hablar. Y esa decisión, ese quedaos pero con condiciones, es uno de esos movimientos de Rafael que revelan que detrás de la firmeza hay algo más, algo que todavía no ha terminado de procesar sobre estas dos mujeres y sobre lo que representan en el contexto de todo lo que está ocurriendo en el palacio. Mientras Rafael toma esa decisión y mientras Leonor y Rosalía asimilan lo que significa, en otro espacio del palacio hay una conversación que tiene un tono completamente diferente, pero que en términos de consecuencias narrativas podría ser igual de importante. Bárbara y Luisa, las dos mujeres que llevan semanas cargando juntas el secreto más pesado de toda esta historia. Las dos que saben lo que nadie más sabe todavía, que el hijo de Adriana está vivo, que está en una cabaña, que María no es quien todos creen que es. Bárbara ha tenido un mal día, un muy mal día. Ha perdido los nervios con Pepa por el asunto de los libros, ha discutido con don Eduardo, ha estado irascible y tensa de una manera que no es su naturaleza habitual, y que las personas que la conocen bien han notado inmediatamente. Y cuando Luisa se sienta con ella para preguntarle qué le pasa, lo que Bárbara le dice tiene esa honestidad cruda de las personas que han llegado al límite de lo que pueden contener, sin desbordarse. Le dice que no puede más, que lleva no sé cuántos días sin pegar ojo, que todo el asunto del niño de su hermana la tiene consumida, que por más vueltas que le dé, por más que lo piense, no encuentra una solución posible a todo ese desbarajuste. Y Luisa la escucha. Y luego le dice algo que es al mismo tiempo una corrección y una expresión de cariño, que la gente no tiene culpa de lo que les está pasando, que Pepa no tiene culpa, que cuando una está así, cuando el peso es tan grande que desborda, lo más fácil es descargarlo sobre las personas más cercanas, pero que eso no está bien, y que si Bárbara se encuentra mal, que la llame a ella, que se desahogue con ella. Y Bárbara le pide un abrazo, y Luisa se lo da, y en ese abrazo hay toda la cercanía de dos mujeres que llevan tiempo siendo mucho más que una señorita y su criada, que son en este momento algo que se parece mucho más a dos amigas enfrentadas juntas a algo demasiado grande para cargarlo sola. Pero la conversación no termina ahí, porque Bárbara tiene algo que contarle a Luisa que va más allá del mal día y de los libros desordenados. Le dice que hoy ha hablado con doña Mercedes, que estuvo a punto de contárselo todo, y Luisa reacciona con esa alarma inmediata de quien sabe exactamente lo que significa ese todo y las consecuencias que tendría haberlo dicho. Le pregunta que si de verdad le está diciendo eso, y Bárbara le explica que Mercedes le preguntó qué le ocurría y que por un momento pensó que quizás era lo más adecuado, que quizás decírselo a Mercedes era la manera de tener un aliado en quien confiar. Luisa le dice que no es buena idea que lo sepa Mercedes,
Ni ella ni nadie, al menos de momento. Y Bárbara lo reconoce. Reconoce que tampoco es buena opción que estén solas en esto, que han llegado a un callejón sin salida, que no saben qué más hacer. Y entonces, Luisa dice algo que cambia completamente el rumbo de la conversación, y que es uno de los momentos más importantes de todo el episodio. Le dice que sí saben qué hacer, que hay que atrapar a Victoria, pillarla en un renuncio y que les confiese la verdad, y que para eso necesitan aliados, y que el mejor aliado posible, el que más interés tiene en saber la verdad, es Rafael. Rafael, el propio duque, el padre de María que no sabe que quizás María no es su hija, el hombre que cada noche le habla a Adriana sobre cómo crece la niña, que le lee cuentos, que ha construido toda su razón para seguir adelante alrededor de esa bebé que podría no ser biológicamente suya. Contarle a Rafael la verdad sobre el bebé de Adriana es la decisión más arriesgada que Bárbara y Luisa podrían tomar, porque si Rafael reacciona mal, si decide actuar de una manera que Victoria pueda anticipar, el bebé real podría desaparecer antes de que nadie pueda rescatarlo. Pero también es, como Luisa reconoce, la única salida posible de ese callejón sin salida, en que llevan semanas atrapadas. La conversación queda abierta ahí, sin resolverse del todo, pero con esa semilla plantada que va a seguir creciendo. Y el episodio nos deja preguntándonos cuándo y cómo van a dar ese paso, si van a darlo y qué va a ocurrir cuando lo hagan. Porque en Valle Salvaje, los pasos irreversibles tienen consecuencias que nadie puede predecir completamente de antemano. Mientras Bárbara y Luisa están teniendo esa conversación, que podría cambiar todo, en otro rincón de esta historia hay algo ocurriendo que tiene un tono completamente diferente, pero que guarda su propia carga de significado. Atanasio y Matilde, el matrimonio que cree que está esperando un hijo. El matrimonio cuya esperanza más grande es una mentira fabricada por Victoria con el dinero que paga a Benigna. Y en este episodio, esa mentira tiene un momento que sacude todo lo que rodea a estos dos personajes de una manera que nadie podía anticipar. Matilde siente algo, siente al niño moverse dentro de ella, y lo dice con esa mezcla específica de incredulidad y de esperanza, que tiene alguien que ha estado esperando ese momento, durante semanas, y que de repente cree que ha llegado. Lo ha sentido moverse dentro de mí, le dice a Atanasio. Y Atanasio, que estaba hablando con Pedrito y con Martín precisamente sobre el nombre del bebé, reacciona con ese miedo y esa ternura simultáneos, que lo definen en todo lo relacionado con la paternidad que se avecina. Se asusta, llama a Benigna, le pide a alguien que venga, y el episodio en ese momento tiene una tensión específica que viene de lo que el espectador sabe y que los personajes no saben. Que lo que Matilde siente no puede ser lo que ella cree que es, porque no hay bebé, no hay embarazo real, y lo que sea que Matilde ha sentido en ese momento tiene una explicación que no es la que ella está construyendo en su cabeza con toda la ilusión del mundo. Benigna llega, y la reacción de Benigna ante la noticia de lo que Matilde cree haber sentido es una de las escenas más reveladoras del episodio en términos de lo que nos dice sobre la naturaleza de esta mujer y de su complicidad con Victoria. Porque Benigna no dice lo que tendría que decir una partera honesta en esa situación. Benigna hace lo que le han enseñado a hacer, mantener la farsa, y cuando sale de esa habitación y se encuentra con Victoria, lo que le dice tiene la gravedad de una situación que está empezando a escapar del control de quien la diseñó. Señora, debo decirle algo más, le dice, y ese algo más queda flotando en el aire del episodio como una amenaza que todavía no ha tomado forma, pero que ya se siente. Antes de seguir con esas tramas que llevan el peso más dramático del episodio, necesito hablaros de algo que ocurre en paralelo y que tiene un valor completamente diferente, pero igualmente necesario, para entender el capítulo en su totalidad. Porque Valle Salvaje, en su mejor versión, siempre encuentra el equilibrio entre lo oscuro y lo luminoso, entre la tensión insoportable y el momento de alivio que te permite respirar antes de que vuelva la presión. Y en este episodio, ese equilibrio lo encuentra, como tan frecuentemente ocurre, en la cocina. Don Amadeo está en un momento particularmente interesante de su evolución, como cocinero, porque si en el episodio anterior era el asador de las Américas y el agujero en el techo lo que ocupaba su imaginación, en este capítulo la cosa ha dado un giro que nadie esperaba. Ha llegado don Hernando, el marqués, el hombre que lleva acumulando poder e información en silencio desde que puso un pie en este palacio. Y don Hernando ha venido a la cocina, no para conspirar, ni para amenazar, ni para ninguno de los propósitos oscuros que normalmente mueven sus pasos. Ha venido porque tiene una queja culinaria. La escena es absolutamente deliciosa en todos los sentidos.
Hernando le dice a don Amadeo que desde aquella carne ahumada que le hizo en algún momento su paladar, no ha vuelto a degustar nada tan bueno, que desde entonces no ha sido más que guiso, sopa, guiso. ¿Que qué ha pasado con esa capacidad de sorprender, de innovar, de crear algo que merezca realmente la pena? Y don Amadeo, que no ha dejado de innovar ni un solo día, que se ha pasado semanas experimentando con tomates y ahora con nuevas técnicas, recibe esa crítica con la indignación de quien siente que su trabajo no está siendo visto ni valorado de manera justa. Lo que hace esta escena tan efectiva no es solo el humor que tiene en sí misma, que es genuino y está perfectamente ejecutado, sino el contraste que crea con todo lo que conocemos de Hernando. Porque aquí está el mismo hombre que ha ordenado ejecuciones sin pestañear, que amenaza a las personas con la Santa Hermandad con la misma calma con que podría pedir que le traigan el desayuno, que guarda información como arma y que ha convertido la frialdad calculadora en su sello personal. Y resulta que ese mismo hombre tiene opiniones muy elaboradas sobre la calidad de los platos que le sirven a la mesa. Y se ha tomado la molestia de venir personalmente a la cocina a comunicárselas al cocinero. Hay algo en esa humanidad inesperada de Hernando que resulta casi más perturbadora que su amenaza habitual, porque te recuerda que detrás de la máscara del antagonista hay también una persona con sus propios gustos y sus propias preferencias, y que esa persona es igualmente calculadora incluso cuando parece estar siendo simplemente un comensal exigente. Don Amadeo le promete que va a preparar algo que le dejará plenamente satisfecho. Estoy deseando probarla, le dice a Hernando. Esta y todas sus otras creaciones. Y se va. Y deja a don Amadeo con la presión adicional de un marqués que tiene expectativas. Y Francisco, mirando la escena con esa expresión característica suya, de quien ha aprendido que con su padre siempre hay algo inesperado a la vuelta de la esquina, pero que esta vez la sorpresa ha superado todas las previsiones. Pero la cocina de este episodio tiene también otra historia que es completamente diferente en tono y que involucra no a don Amadeo, sino a la dinámica que éste tiene con Beba, su nuera, la pareja de Francisco. Porque don Amadeo tiene una propuesta que Francisco va a recibir con una mezcla de exasperación y de cariño fraternal que resume perfectamente cómo este personaje navega la relación con su padre. Don Amadeo quiere unir talentos, quiere que Beba elabore los postres mientras él se encarga de todo lo demás, quiere crear banquetes verdaderamente únicos, platos sorprendentes, algo que eleve la cocina del palacio a la categoría del arte. Lo dice con esa convicción apasionada que tiene siempre que habla de sus proyectos culinarios. Ahora entiendo a los pintores, a los escultores, a los artistas en general, dice. Ellos hacen magia, y eso es lo que tendríamos que hacer nosotros, juntos. Francisco llega justo en ese momento y encuentra a su padre en plena arenga culinaria con Beba, y su reacción es esa mezcla precisa de afecto y de agotamiento que solo puede tener alguien que lleva toda la vida siendo el hijo de don Amadeo. Le dice que mejor se centre en el presente y en sacar adelante el trabajo de cada día. Y don Amadeo le responde con esa lógica irrebatible de los entusiastas convencidos. Pero si en el camino Beba y yo somos sublimes, ¿qué problema hay? Y Francisco le mira, y no dice nada, porque no hay respuesta posible para esa pregunta que no requiera más energía de la que tiene disponible en ese momento. Lo que sigue a continuación, el comentario de don Amadeo sobre que otro que ha tenido un mal día, su marcha a echarle un ojo a las hogueras, la conversación entre Francisco y Beba sobre la cantidad de veces que han tenido que salvarlo a sus espaldas para que no cometa algún desastre culinario de proporciones épicas, todo eso tiene esa calidez específica de una relación que funciona de verdad, que se conoce de verdad, que puede reírse de lo que tienen enfrente, sin que eso signifique que no lo toman en serio. Y luego hay un momento en esa conversación entre Francisco y Beba que tiene una dimensión más interesante de lo que parece a primera vista. Francisco le dice que no cree que su padre vuelva a ser el atormentado e inseguro de siempre, que algo ha cambiado en él. Y eso, esa observación de que don Amadeo ha encontrado una confianza en sí mismo que antes no tenía, que el trabajo en la cocina del palacio le ha dado algo que va más allá del empleo, es uno de esos pequeños detalles que Valle Salvaje incluye, sin subrayado dramático, pero que dicen mucho sobre la profundidad con que la serie ha construido a este personaje, que en apariencia podría ser solo el alivio cómico del reparto. Ahora necesitamos hablar de algo que este episodio introduce de una manera que tiene mucha más importancia de la que podría parecer en un primer momento. La carta. Enriqueta recibe una carta de sus familiares en Madrid, y esa carta contiene información que va a sacudir la dinámica entre Enriqueta y Braulio,
de una manera que el episodio está apenas empezando a desplegar. Dos mercaderes han llegado a la casa de los familiares en Madrid, asegurando que don Domingo les debía dinero en vida y que quieren cobrar. Y esa deuda que aparece de la nada después de la muerte de don Domingo, abre una pregunta que Braulio formula con esa lógica directa que tiene cuando algo le parece que no encaja. Si José Luis saldó la deuda con su padre, ¿cómo es posible que don Domingo siguiera debiendo dinero a estos mercaderes? O la deuda no fue saldada completamente, o el dinero que supuestamente pagó José Luis nunca llegó a donde tenía que llegar. O hay algo en los registros del libro de cuentas de la finca que no cuadra. El libro de cuentas de la finca. Ese libro que ya habíamos visto mencionado en el episodio anterior, pero sin entender completamente su importancia. Ese libro que alguien quería y que Enriqueta le decía a Braulio que tenía que conseguir. Y ahora, con esta carta y con estas deudas que aparecen como fantasmas de algo que debería estar resuelto, el libro de cuentas adquiere una urgencia completamente nueva. Porque si ese libro contiene información sobre lo que realmente se pagó y lo que no se pagó, sobre lo que José Luis declaró haber pagado y lo que realmente hizo, entonces ese libro es mucho más que un registro administrativo. Es una prueba de algo que podría cambiar radicalmente la posición de muchas personas en esta historia. Enriqueta le dice a Braulio que tiene que hacerse con ese libro. Braulio le dice que no cree que sea tan fácil, y Enriqueta le dice que lo sabe, que ella lo sabe que no es fácil, pero que tiene que intentarlo, que no recurra a nadie de la familia porque sería arriesgado, que pregunte al secretario de Palacio, que es quien se encarga de los registros finales de las cuentas. Y en esa instrucción de Enriqueta hay toda la frialdad calculadora que la define. No lo manda a hacer con fuerza ni con confrontación directa. Lo manda a hacer por la vía burocrática, a través de la persona que tiene acceso legítimo a esos registros. A través de Atanasio. Atanasio, el mismo secretario que está esperando un hijo que no existe. El mismo hombre que tiene miedo de ser padre. El mismo que acaba de hablar con Rafael sobre la paternidad y sobre el amor que llega cuando tienes a tu bebé en brazos. Ese mismo hombre es ahora el objetivo de la estrategia de Enriqueta, para conseguir el libro de cuentas. Y en algún momento de este episodio, en esa conversación sobre el libro que ocurre en el palacio, Atanasio le dice a quien le pregunta que ese es el único libro de cuentas que hay en todo el palacio, que todos los gastos están anotados ahí, todos los de los últimos años, que no hay otro. Y eso convierte ese libro en algo todavía más valioso y todavía más peligroso de lo que ya era. Pero antes de seguir con todo lo que este libro representa y con las consecuencias que su búsqueda va a tener, necesitamos volver a otro hilo del episodio que ha estado ocurriendo en paralelo y que tiene su propia carga de tensión. Victoria y Hernando, los dos villanos de la función, por llamarlos de alguna manera, aunque ambos son demasiado complejos para que esa etiqueta les haga justicia completamente. Y la conversación que tienen en este episodio tiene esa calidad específica de los intercambios entre dos personas que saben exactamente de lo que el otro es capaz y que aún así tienen que navegar sus diferencias con cierta cortesía de superficie. Hernando va a buscar a Victoria. La encuentra rezando, y la primera parte de su conversación tiene esa frialdad característica de Hernando, cuando está interrogando a alguien sin querer parecer que lo está interrogando. Le habla de los bandidos ejecutados, de los que atacaron la Calesa. Le dice que le parece curioso. Victoria le dice que no lo sabía, que de verdad no lo sabía. Y Hernando le dice que lo que le parece es que muestra muy poco interés por alguien que ha intentado atentar contra su vida. Victoria le responde que le alegra saber que no seguirán haciendo daño a más gente, que es asunto de la Santa Hermandad y que confía en la justicia. Y ahí es donde la conversación da el giro que Hernando no ha podido evitar. Le dice, con esa sutileza que lo caracteriza, que supone que estará muy contenta de que hayan muerto todos. Y Victoria reacciona, no con explosión, sino con esa firmeza que tiene ella cuando siente que alguien está cruzando una línea que no tiene derecho a cruzar. Le dice que le diga sin rodeos lo que quiere decirle, y que acaben con esto cuanto antes. Y Hernando le dice que no quiere decirle nada, que no la está acusando de nada. Y entonces añade algo que tiene todo el veneno del mundo envuelto en la forma de un recordatorio de las normas sociales. Le dice que cuide sus formas, que él es un invitado en esa casa y parte de la familia, que no es una de sus criadas. Y con esa última frase, esa comparación que la sitúa en una posición de subordinación respecto a él, Hernando ha conseguido exactamente lo que quería. Recordarle a Victoria quién tiene más poder en esa dinámica, sin necesidad de decirlo directamente. Victoria le pide disculpas,
Le dice que no volverá a ocurrir. Y luego se va a su alcoba. Y Hernando se va también. Pero antes de que el episodio nos deje con esa escena cerrada, hay un momento brevísimo en que Hernando le dice a alguien, a José Luis presumiblemente, que está convencido de que su esposa sabe de su plan, y que no dejará su empeño hasta que lo reconozca. Y esa frase, ese no dejaré mi empeño, es exactamente la clase de amenaza que Hernando hace sin levantar la voz, y que resulta más inquietante precisamente, porque la dice con calma. Mientras todo esto ocurre en las distintas habitaciones y pasillos del palacio, en la casa pequeña hay una conversación que tiene un valor completamente diferente al de casi todo lo demás que está ocurriendo en este episodio. Alejo y Mercedes. El sobrino que carga con un secreto que casi lo destruyó. La tía que lo protege sin juzgarlo. Y entre los dos, en este episodio, hay un intercambio sobre don Eduardo y sobre la propuesta comercial que lleva semanas siendo el tema de disputa entre Rafael y José Luis. Alejo le pregunta a Mercedes qué opina del acuerdo que don Eduardo le ha ofrecido a su hermano. Mercedes escucha con esa atención que tiene ella cuando alguien le habla de algo que le importa de verdad, y le da su opinión con esa honestidad directa que es una de sus características más definitorias. A priori le parece un buen acuerdo, pero si pone en una balanza los pros y los contras, cree que ganan los contras. Porque si Rafael acepta, José Luis pagará su ira no solo con su hijo, sino con toda la casa pequeña, con todo el que se le ponga delante. Y eso, ese daño colateral, de una decisión que en principio tiene que ver con los negocios del ducado, es el argumento que más peso tiene en la posición de Mercedes. Pero luego Mercedes dice algo que me parece una de las reflexiones más sabias que este personaje ha tenido en mucho tiempo. Le dice a Alejo que su hermano tiene que tomar su propia decisión, pero siempre mirando hacia abajo. Y cuando Alejo le pregunta qué significa eso, ella le explica que Rafael ahora es el duque y que mucha gente depende de él, que tiene que tomar una decisión pensando en el bien de todos, y sin tener en cuenta los intereses o la reacción que pueda tener su padre. Y en esa instrucción de Mercedes hay toda una filosofía del liderazgo que resulta completamente adecuada para el momento en que se produce y para el hombre al que va dirigida a través de Alejo. Y justo cuando creemos que el episodio va a seguir en esa dirección de las conversaciones políticas y familiares, Valle Salvaje nos recuerda que tiene todavía algo guardado que cambia el tono de todo, porque Luisa ha estado escuchando, o alguien ha estado donde no debería estar. Y ese quién anda ahí, que irrumpe en la conversación entre Bárbara y Luisa, en el momento más delicado, en el momento en que acaban de decidir que van a contárselo todo a Rafael, ese quién anda ahí que las interrumpe y las deja heladas, es el gancho perfecto con el que el episodio nos lleva hacia la segunda mitad, con esa inquietud específica de querer saber quién las ha escuchado y qué va a hacer con lo que ha oído. Ese quién anda ahí que quedó flotando en el aire al final de la primera parte del episodio es exactamente el tipo de momento que Valle Salvaje sabe usar, con una precisión que pocas series igualan. No es solo un susto, no es solo un recurso dramático para crear tensión artificial, es la manifestación física de algo que Bárbara y Luisa llevan semanas temiendo, que en este palacio donde todo se sabe tarde o temprano, donde los pasillos tienen oídos y las paredes guardan secretos que no pidieron guardar, su conversación más importante podía ser escuchada por alguien en el momento más inoportuno. Y ese alguien, y lo que decida hacer con lo que ha oído, podría cambiar todo lo que viene a continuación de una manera que ninguna de las dos puede controlar. Pero antes de que podamos saber exactamente quién estaba ahí y cuáles son las consecuencias de ese momento, el episodio nos lleva por otros hilos de la historia que también tienen su propia urgencia y su propio peso, porque Valle Salvaje es una serie que nunca deja que te instales cómodamente en una sola trama. Siempre hay algo más ocurriendo en paralelo, siempre hay otra conversación en otra habitación que también importa, otra decisión que también tiene consecuencias, otro personaje moviéndose en silencio hacia algo que todavía no hemos visto del todo. Hablemos de Bárbara y su mal día, que en realidad es mucho más que un mal día, y que este episodio muestra con una honestidad que resulta completamente refrescante, precisamente porque no intenta suavizarla ni convertirla en algo más fácil de gestionar. Bárbara ha perdido los nervios con Pepa. Ha discutido con ella por el asunto de los libros, por el hecho de que Pepa los movió de sitio mientras limpiaba la alcoba, y Bárbara no los encontraba donde siempre estaban, y la reacción de Bárbara a esa situación, esa irritabilidad desproporcionada, esa manera de hablarle a Pepa que no es la suya habitual, ha llamado la atención de todo el que la ha visto. Mercedes es una de las que lo nota, y la conversación que tiene con Bárbara en este episodio
sobre ese cambio de comportamiento es una de las más reveladoras del capítulo en términos de lo que nos dice sobre la situación emocional de Bárbara y sobre el peso que lleva cargando. Mercedes le dice que está preocupada por ella, no por lo de Pepa, aunque eso también, sino porque Bárbara no es así, que siempre ha sido amable y dulce, que trata al servicio con mucho respeto y cariño, y que verla comportarse de esa manera dice que algo está ocurriendo que va más allá de un mal día. Y Bárbara se sincera con Mercedes en la medida en que puede. Le dice que la está presionando su tía Victoria para que Pedrito y ella se vayan a la casa grande, y que los roces y las discusiones con Victoria le han hecho recordar lo mucho que Adriana las defendía, lo mucho que impedía que se enteraran de la mitad de los desacuerdos que tenían. Y que ahora Adriana no está, y que eso le hace recordar cuánto la echa de menos. Y Mercedes la escucha, y le dice algo que tiene esa sencillez y esa profundidad que caracterizan a este personaje en sus mejores momentos. Que ese pesar que siente ahora mismo, con el tiempo pasará, que se lo promete, que si necesita cualquier cosa que no dude en pedírselo. Y Bárbara le da las gracias. Y el episodio nos muestra esa interacción con la economía de medios que tiene Valle Salvaje cuando está siendo realmente bueno, sin subrayados, sin música que te diga cómo tienes que sentirte. Simplemente dos mujeres en una habitación diciéndose lo que necesitan decirse en ese momento. Y luego Mercedes se va, y Bárbara se queda. Y lo que no le ha dicho a Mercedes, lo que sigue guardando, lo que sigue siendo el peso más grande de todos los que lleva, sigue ahí, sin resolver, sin salida visible todavía. Pero hay algo que Bárbara le había dicho a Luisa que vale la pena retomar con calma, porque tiene implicaciones que el episodio apenas está empezando a desplegar. Le dijo que había estado a punto de contárselo todo a Mercedes, que por un momento pensó que quizás era lo más adecuado. Y Luisa le dijo que no era buena idea. Y Bárbara aceptó ese no. Pero lo que ese momento revela es que el cerco se está estrechando, que la presión de guardar ese secreto es cada vez más difícil de sostener, y que más pronto que tarde, Bárbara va a necesitar decírselo a alguien. La pregunta que el episodio deja sin responder del todo es si ese alguien va a ser Rafael, como Luisa ha propuesto, o si va a ser alguien más antes de que lleguen a ese punto. Y es aquí donde entra la propuesta de Luisa con toda su fuerza y toda su lógica, a quien más interés tiene en saber que María quizás no es su hija, y que su verdadero hijo está en una cabaña cuidado de unas parteras. Rafael. El nombre cae en la conversación con el peso de lo inevitable, porque Luisa tiene razón. Rafael es el único que tiene el poder, la autoridad y las razones suficientes para actuar sobre esta información de una manera que pueda producir resultados reales. Bárbara y Luisa solas pueden investigar, pueden sospechar, pueden acumular indicios, pero no pueden rescatar a un bebé de una cabaña sin que alguien con más poder que ellas lo respalde. Y ese alguien es Rafael. El problema, y Bárbara lo siente aunque no lo diga completamente en voz alta en este episodio, es que contarle a Rafael la verdad significa también contarle la verdad completa. Que María no es su hija biológica, que la niña a la que ama, a la que le lee cuentos por las noches, por la que sigue adelante cada día después de la muerte de Adriana, no lleva la sangre de Adriana, y que alguien, su propia suegra, la mujer que convive en su palacio y que se presenta como parte de su familia, orquestó ese intercambio con una frialdad que resulta difícil de imaginar, incluso para quienes ya conocen a Victoria. Contarle eso a Rafael es causarle un daño enorme, un daño que no tiene vuelta atrás. Y Bárbara, que lo quiere como se quiere a la familia que has elegido, no puede no sentir el peso de ese daño, aunque sepa que decirle la verdad es lo correcto. Pero sigamos, porque el episodio tiene todavía mucho que contar, y hay una trama que en este capítulo alcanza un momento de desarrollo, que lleva tiempo preparándose y que tiene una importancia narrativa que merece toda la atención. La trama del libro de cuentas, Enriqueta y Braulio, y lo que esa carta desde Madrid ha puesto sobre la mesa. Braulio lee la carta, y mientras la lee, mientras va procesando lo que sus familiares le están contando sobre los mercaderes que llegaron a reclamar una deuda que don Domingo supuestamente tenía con ellos. Su cara va cambiando con esa expresión específica de quien está viendo cómo una pieza que no encajaba de repente encuentra su lugar en el puzzle, y lo que concluye es exactamente lo que Enriqueta también ha concluido, aunque probablemente por razones ligeramente diferentes, que José Luis mintió, que cuando dijo que había saldado la deuda con su padre no estaba diciendo la verdad completa, o que la deuda fue saldada de una manera
que no incluyó a todos los acreedores que deberían haber sido incluidos. Y aquí es donde la mente estratégica de Enriqueta entra en acción con esa eficiencia que la define. No actúa con rabia. No manda a Braulio a enfrentarse directamente a José Luis con esa carta como arma. Lo que hace es más inteligente y más paciente. Le dice que se haga con el libro de cuentas de la finca, que pregunte al secretario de Palacio, que no recurra a nadie de la familia. Y en esa estrategia hay toda la diferencia entre la venganza impulsiva y el daño calculado. Enriqueta no quiere una confrontación, quiere una prueba. Y con esa prueba, cuando la tengan, podrán hacer lo que decidan hacer con mucho más poder del que tienen ahora. Braulio le pregunta a Atanasio por el libro, y Atanasio, que es un hombre honesto, que no ve ninguna razón para negarse a mostrar los registros a alguien que los solicita, de manera aparentemente legítima, le dice que ese es el único libro de cuentas que hay en todo el palacio, que todos los gastos están anotados ahí, todos los de los últimos años. Y le muestra el libro, o al menos le habla de él. Y Braulio tiene ahora la información que necesitaba para confirmar lo que ya sospechaba, que hay algo en esas cuentas que no cuadra y que ese libro es la prueba que puede demostrar exactamente qué es ese algo. Lo que este libro representa en términos narrativos es enorme, porque si contiene información sobre los pagos que José Luis hizo o no hizo a don Domingo, sobre las deudas que reconoció o que ocultó, entonces ese libro toca directamente la reputación y la honestidad del patriarca de Valle Salvaje. Y tocar eso, en este ducado donde todo está construido sobre una jerarquía de autoridad y de respeto que José Luis encarna, es una decisión con consecuencias que van mucho más allá de Enriqueta y Braulio. Pero hay algo más en la trama del libro que todavía no he mencionado, y que el episodio deja caer con esa discreción que tiene Valle Salvaje cuando quiere que algo llegue sin que parezca que te lo están diciendo directamente. Cuando alguien le pregunta a Atanasio sobre las cuentas del ducado, sobre si le resulta difícil llevar la contabilidad, Atanasio dice algo que parece mundano, y que en realidad no lo es, que hay que andarse siempre con mucho tiento y ser muy preciso, que no hay manera de que vuelva a confiar en mí. Dice alguien en ese contexto, refiriéndose a algo que no se explícita del todo, pero que tiene que ver con el acceso a esa información. Y esa frase, ese no hay manera de que vuelva a confiar en mí, sugiere que hay alguien que ha intentado acceder a algo relacionado con las cuentas del palacio y que ese intento ha tenido consecuencias que todavía están desarrollándose. Volvamos ahora a don Amadeo, porque su historia en este episodio tiene un desarrollo que merece seguirse con atención, aunque su tono sea completamente diferente al de las tramas más oscuras que lo rodean. Don Amadeo está en un momento de su evolución culinaria que podríamos llamar la fase de la ambición desmedida. No es que sus intenciones sean malas, nunca lo son, sino que la distancia entre lo que imagina y lo que puede ejecutar sigue siendo considerable. Y la llegada de Hernando, con sus críticas al menú, lo ha colocado en una posición que para él es simultáneamente un desafío y una oportunidad. La conversación entre don Amadeo y Beba sobre el porvenir culinario es uno de los momentos más entrañables del episodio. Don Amadeo le propone unir sus talentos, ella haría los postres, él se encargaría de todo lo demás. Juntos, crearían algo que estaría a la altura del arte. Y Beba lo escucha con esa mezcla de afecto y de precaución que tiene alguien que quiere bien a don Amadeo, pero que también ha visto suficiente de sus proyectos culinarios como para saber que entre la visión y el resultado hay un abismo que no siempre se puede salvar solo con entusiasmo. Francisco llega y encuentra esa escena, y su reacción es exactamente la que cabría esperar. Una mezcla de exasperación y de ternura que resume todo lo que es la relación entre estos dos hombres. Le dice a su padre que mejor se centre en el presente. Don Amadeo le responde que si en el camino Beba y él son sublimes, ¿qué problema hay? Y Francisco no tiene respuesta. Porque no la hay. Porque con don Amadeo nunca la hay de verdad. Pero hay algo que ocurre en esa conversación sobre la cocina y el arte y el porvenir culinario, que tiene una dimensión más importante de lo que parece. Beba le dice a Francisco, después de que don Amadeo se haya ido, que no entiende cómo puede presumir tanto de cuánto le han felicitado los señores, cuando en realidad ella y Francisco han tenido que salvarle las espaldas muchas veces. Y Francisco le dice que lo entiende, que le dan ganas de decirle la cantidad de veces que lo han hecho, pero que no cree que eso vuelva a convertirle en el atormentado e inseguro de siempre. Y Beba le pregunta por qué, y Francisco le dice que simplemente lo sabe, que algo ha cambiado en su padre, y que ese cambio, aunque sea a veces exasperante en sus manifestaciones, es en el fondo algo bueno que no quiere desmantelar con la verdad de cuántas veces ha fallado.
Y en esa decisión de Francisco de no decirle a su padre cuántas veces lo han salvado en silencio, hay algo que habla de un amor maduro y generoso que entiende que a veces proteger a alguien significa también proteger su confianza en sí mismo, aunque esa confianza esté construida sobre una imagen ligeramente idealizada de sus propios logros. Don Amadeo necesita creer que es tan bueno como siente que es, y Francisco ha decidido que esa necesidad merece ser respetada, aunque cueste esfuerzo. Ahora viene el momento del episodio que más me ha detenido, que más me ha hecho pensar y que creo que tiene la mayor importancia narrativa de todo lo que ocurre en este capítulo. Aunque no sea el más dramático en términos superficiales, es el momento de Matilde, y de lo que cree haber sentido, y de lo que eso significa para todo lo que rodea al falso embarazo que Victoria lleva meses manteniendo, con tanto cuidado y tanto dinero. Matilde dice que ha sentido al niño moverse dentro de ella. Lo dice con esa mezcla de incredulidad y de esperanza, que tiene alguien que ha estado esperando ese momento durante semanas. Lo dice frente a Atanasio, que reacciona con ese terror adorable y esa ternura simultánea que lo definen. Lo dice con una convicción que le viene de lo más profundo de ella misma, de ese lugar donde una madre que cree que está embarazada construye una relación con el bebé que todavía no ha nacido. Y el espectador que sabe la verdad, el que sabe que no hay bebé, que el embarazo es una farsa, que Benigna está siendo pagada por Victoria para mantener esa mentira. Escucha esas palabras de Matilde con una mezcla de emoción y de angustia que es muy difícil de describir, porque Matilde es completamente inocente en todo esto. Matilde es la víctima más pura de toda la trama de Victoria, la persona que no ha hecho nada malo y que sin embargo está siendo utilizada de la manera más cruel posible. Se le está robando la posibilidad de saber la verdad sobre su propio cuerpo y su propia maternidad. Lo que ha sentido Matilde en ese momento, si lo ha sentido realmente o si ha sido una sugestión como ella misma se pregunta, es una de esas preguntas que el episodio deja deliberadamente sin respuesta definitiva, porque la ambigüedad de ese momento es exactamente lo que lo hace tan poderoso. Si lo que sintió es real, entonces hay algo en el cuerpo de Matilde que no puede ser un embarazo porque no hay embarazo, y eso abre una caja de preguntas médicas que alguien tendrá que responder tarde o temprano. Si fue una sugestión, si fue su mente construyendo lo que desea tan intensamente sentir, entonces estamos ante la imagen más dolorosa posible de lo que Victoria le está haciendo a esta mujer. La está privando de la realidad mientras le da a cambio una ilusión que se va a derrumbar. Benigna es convocada. Benigna que sabe la verdad. Benigna que ha estado manteniendo esta mentira a cambio del dinero de Victoria. Y cuando sale de esa habitación y encuentra a Victoria, lo que le dice tiene la gravedad de alguien que sabe que algo está cambiando en una situación, que hasta ahora había podido controlar. Señora, debo decirle algo más. Y Victoria la mira. Y el episodio nos deja ahí, con esa frase incompleta, con ese algo más que todavía no se ha dicho, pero que ya se siente como una grieta en la estructura de la mentira más elaborada que Victoria ha construido. Porque las mentiras tienen sus propios límites. Por más cuidadosamente que se construyan, por más que se paguen y se mantengan y se protejan, tarde o temprano encuentran el punto donde la realidad empieza a filtrarse. Y en el caso del falso embarazo de Matilde, ese punto podría estar llegando de una manera que Victoria no había anticipado. No a través de una investigación, no a través de alguien que descubra la verdad desde fuera, sino a través del propio cuerpo de Matilde, que empieza a generar preguntas que Benigna no sabe cómo responder sin poner en riesgo todo lo que Victoria ha construido. Y mientras Benigna habla con Victoria, mientras ese algo más flota en el aire como una advertencia que todavía no ha tomado forma completamente, hay en otro espacio del palacio alguien que está haciendo algo que tiene su propia importancia. Leonor, que ha vuelto sin Rosalía, a espaldas de su hermana, para intentar una vez más lo que Rafael le negó en la conversación anterior. No para pedir el trabajo de vuelta, sino para algo más específico, para pedirle que escuche a Rosalía, que le dé la oportunidad de conocerla, que entienda que su hermana tiene algo que decir que merece ser escuchado. Rafael no la recibe de buena manera, al menos no al principio, y en esa primera resistencia hay algo que es completamente comprensible, dado lo que ocurrió. Pero Leonor insiste, y le dice algo que funciona como una llave en una cerradura, que Rafael tiene parcialmente abierta, que toda la culpa es suya, que fue ella quien en cierta manera obligó a su hermana, que hace años que Rosalía cuida de ella, y luego viene Rosalía misma, que ha llegado también sin que nadie la haya llamado, y que tiene esa conversación con Rafael sobre los hermanos y sobre el amor que ya vimos en la primera parte del episodio, pero que merece ser revisada ahora
desde el final de ese intercambio. Porque al final de esa conversación, después de todo lo que se han dicho, Rafael toma esa decisión que nadie esperaba, que pueden quedarse. Unos días, no con el cuidado de María, eso queda completamente excluido, pero sí en el palacio. Y en esa decisión hay algo que va más allá de la generosidad o la comprensión. Hay algo que tiene que ver con Rosalía específicamente, con esa mujer que llegó envuelta en misterio y que ha hecho en este episodio exactamente una cosa: plantarle cara a Rafael de una manera directa y sin miedo. Y eso, en el universo de Valle Salvaje, donde la mayoría de las personas se doblegan ante la autoridad del duque, es algo que llama la atención. La pregunta que Rafael le hace a Rosalía, ¿tienes hijos? Y la respuesta que ella da, esa respuesta que no es exactamente una negativa, pero tampoco una confirmación, que deja el espacio de algo que todavía no se ha dicho. Es uno de los momentos más cargados de significado del episodio precisamente porque se resuelve en el silencio. Rafael no insiste. Rosalía no explica. Y entre esa pregunta y ese silencio, hay toda una historia que el episodio todavía no está dispuesto a contar completamente, pero que siente que se está cocinando a fuego lento, para cuando llegue el momento. Y luego está la escena entre Bárbara y Luisa, que cierra el episodio de una manera que resulta perfecta en su combinación de resolución e inquietud. Las dos mujeres han tomado una decisión. Van a contárselo a Rafael. No hoy, quizás no mañana. Pero la decisión está tomada. La semilla está plantada. El plan, por rudimentario que sea todavía, existe. Y cuando ese plan empiece a ejecutarse, cuando Bárbara o Luisa encuentre el momento y la manera de hablar con Rafael sobre lo que saben, todo en este palacio va a cambiar de una manera que nadie podrá anticipar completamente. Pero antes de que podamos llegar a ese momento, el episodio nos deja con ese quién anda ahí que interrumpe la conversación entre las dos mujeres. Y la respuesta a esa pregunta, la identidad de quien estaba en ese pasillo o detrás de esa puerta en el momento menos oportuno, es algo que Valle Salvaje elige no revelar completamente en este capítulo. Lo deja como una pregunta abierta, como una amenaza sin nombre todavía. Y eso, esa suspensión deliberada, es uno de los recursos narrativos más efectivos que esta serie utiliza cuando quiere asegurarse de que te quedas esperando el siguiente episodio, con la misma urgencia con que sus personajes esperan las respuestas que todavía no tienen. Hay un último hilo de este episodio que necesita su propio espacio porque tiene una importancia que a veces no se pondera lo suficiente cuando hablamos de las tramas más visibles y más dramáticas. Es la conversación entre Alejo y Mercedes sobre don Eduardo y sobre lo que implica para el futuro de la familia. Ya la hemos visto en la primera parte, pero hay un matiz que merece subrayarse ahora que tenemos el episodio completo en perspectiva. Mercedes le dice a Alejo que Rafael tiene que tomar su decisión mirando hacia abajo, pensando en los que dependen de él, y Alejo lo escucha con esa atención de quien está procesando no solo el consejo sobre su hermano, sino también algo sobre sí mismo. Porque Alejo también tiene decisiones que tomar. Alejo también tiene personas que dependen de lo que él haga o deje de hacer. Y el secreto que lleva cargando, la muerte de don Domingo, sigue siendo una carga que en este episodio no explota, sino que se asienta un poco más hondo, un poco más al fondo, de un lugar del que cada vez va a ser más difícil sacarlo. La coartada que Enriqueta fabricó para Braulio ha comprado tiempo. Pero el tiempo en Valle Salvaje nunca es ilimitado. Y en algún momento, en algún episodio que todavía no hemos visto, pero que se siente como inevitable, esa coartada va a encontrar su límite. Y mientras Alejo carga con todo eso, mientras Bárbara y Luisa planean cómo contarle la verdad a Rafael, mientras Benigna le dice a Victoria a ese algo más que todavía no conocemos del todo, mientras Hernando guarda sus sospechas sobre lo que sabe la esposa de José Luis, mientras don Amadeo sueña con banquetes sublimes y arte culinario, mientras Atanasio y Matilde hablan del nombre de un bebé que no existe, pero que para ellos es completamente real. El episodio llega a su final con esa sensación característica de Valle Salvaje, la de que todo lo que has visto es al mismo tiempo un final y un principio, un cierre de algo y una apertura de algo más grande que todavía está por venir. Porque eso es lo que esta serie hace mejor que casi ninguna otra. Hacerte sentir que el mundo que estás viendo es más grande que lo que cabe en un episodio, que los personajes siguen existiendo cuando la cámara se apaga, que las decisiones que se toman en este capítulo tienen consecuencias que se van a extender mucho más allá de lo que cualquiera de ellos puede imaginar en este momento. Y que cuando llegue el momento en que todo explote,
cuando todos esos hilos que llevan semanas tensándose finalmente encuentren su punto de ruptura. Va a ser de una manera que nadie va a poder haber anticipado completamente, aunque hayamos estado viendo todas las piezas moverse. Eso es Valle Salvaje. Una historia que te da suficiente para que sigas, que te da suficiente para que quieras más, que te da suficiente para que cuando llegue el final de un episodio sientas que no puedes esperar al siguiente. Y si estáis aquí, si habéis llegado hasta este punto, ya sabéis que eso es exactamente lo que hace. Suscribíos al canal si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que subamos algo nuevo. Y quedaos con nosotros, porque Valle Salvaje no ha terminado de sorprenderos. Y nosotros no hemos terminado de contároslo.